Misión Cristiana Hijos de Luz presenta la palabra que da vida. Gloria a Dios. Dios les bendiga, mis hermanos. Vamos a ponernos de pie, vamos a ir a la Biblia. Vamos a buscar el libro de Números, capítulo 22. El libro de Números, capítulo 22 y versículo 7 en adelante leeremos. ¿Lo tenemos, amados hermanos? Amén. Leemos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano. Y llegaron a Balaán y le dijeron las palabras de Balac. Él les dijo: reposad aquí esta noche y yo os daré respuesta según Jehová me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaán. Y vino Dios a Balaán y le dijo: ¿qué varones son estos que están contigo? Y Balaán le respondió a Dios: Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme: he aquí este pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra. Ven pues ahora y maldícemelo. Quizá podré pelear contra él y echarlo. Entonces dijo Dios a Balaán: no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Así Balaán se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac: volveos a vuestra tierra, porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. Y los príncipes de Moab se levantaron y vinieron a Balac y dijeron: Balaán no quiso venir con nosotros. Oremos al Señor. Padre que estás en los cielos, oh Dios, te damos gracias en esta hermosa tarde, oh Señor, que tú nos has permitido estar en tu casa, en tu presencia y poder glorificar tu santo nombre, de poder, oh Dios, entonar alabanzas de júbilo, entonar alabanzas de adoración, porque nuestro corazón se ha derramado delante de ti, oh Señor, porque tú has recibido esta, Señor, alabanza como un olor grato en tu trono, porque así ha sido hecha, Señor. Ha sido una alabanza para tu gloria, para darte la honra, para glorificar tu santo nombre. Y asimismo pedimos de que tú puedas hablar a cada uno de nosotros, que tú puedas enviar una palabra, Dios, que hoy nos hable a nuestra vida, a nuestro corazón. Señor, habla a nosotros en esta hora, oh Dios Padre, que tú puedas enviar una palabra que edifique, una palabra, Señor, que nos enseñe, una palabra que nos redarguya, una palabra que nos anime, Señor, y que también nos corrija, Dios glorioso. Señor, que tú puedas hablar a nuestros pensamientos, tú que escudriñas el mente y corazón, oh Dios, oh Espíritu Santo, habla a cada uno de nosotros y también resuelve las peticiones que hay, Señor. Hay necesidades, Señor, hay peticiones que mis hermanas, que mis hermanos han puesto delante de ti, oh Dios, y que tu palabra pueda servir de respuesta, oh Señor. Señor, aunque no se haya dicho esa petición, pero tú conoces la necesidad que hay en nuestro corazón, y asimismo habla a través de esa necesidad, Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar su asiento, amados hermanos. Cuando Dios dice que no, ese es el tema que hablaremos en esta tarde. Cuando Dios dice no, claramente Dios, habrá ocasiones donde nos dirá que no. Habrá ocasiones donde Dios, su respuesta será eso, su respuesta será que no. Y muchas veces cuando Dios nos dice que no a algo, no es tan fácil reconocerlo o aceptarlo. No es tan fácil seguir a la orden que Dios ha dado, que nos dijo que no. Porque todos esperamos, cuando le pedimos al Señor, todos esperamos una respuesta positiva. Todos esperamos que Dios nos diga que sí. Todos esperamos a que Dios cumpla pues lo que
nosotros sentimos en nuestro corazón, lo que hay, esos anhelos, lo que queremos emprender, a cualquier oración que nosotros le hagamos, pues lógicamente esperamos que sea una respuesta positiva y que lo que vamos a hacer, pues también que Dios lo apruebe. Todos esperamos a que si vamos a emprender algo, que Dios apruebe eso, sea lo que sea algo de la vida, algo de la familia, algo personal, un proyecto, un negocio, un trabajo, lo que sea, se lo ponemos en las manos de Dios porque así hemos sido enseñados, que todo lo que hagamos lo pongamos en las manos de Dios. Eso es lo que se nos ha enseñado siempre, que todo lo que vayamos a hacer, si vamos a salir, si vamos a entrar, si vamos a emprender algo, hacer lo que debemos hacer, siempre se nos ha enseñado a ponerlo en las manos de Dios. Y lo hacemos obedientemente y ponemos todo en las manos de Dios. Si hay que ir a un lugar, si hay que hacer la obra de Dios, le consultamos a Dios. Como en el caso que hoy hablaremos, un hombre que le preguntó a Dios, consultó con Dios qué es lo que tenía que hacer. Y en ese caso Dios le dijo que no. Dios le dijo que no tenía que hacer lo que... Ahí veremos luego qué es lo que Dios le dijo. Pero la respuesta fue que no fuera con estas personas. Entonces todo lo que nosotros vamos a poner en las manos de Dios, esperamos que Él lo apruebe. Esperamos que Dios esté de nuestra parte, esté de nuestro lado. Pero ¿qué pasa cuando no es así? Cuando Dios dice que no hagas eso, no digas eso, no vayas allí, no es la voluntad de Dios hacer eso que queremos hacer, lo que queremos emprender. Entonces allí es donde se complica un poco y empezamos como a dudar en realidad, ¿verdad? Si aceptamos lo que Dios dijo o neciamente seguimos a lo que queremos, ¿verdad? Si le hacemos caso más a nuestro deseo, a nuestro anhelo, a lo que quiero lograr, y quizás no sea lo que esté acorde a la voluntad de Dios. Y bueno, ahí es donde tomaremos nosotros la decisión. Pero si decimos acá que hay ocasiones donde Dios dice que no, pero también hay ocasiones donde Dios dice que sí, donde su respuesta es positiva. Y para reafirmar esto que le digo, si usted lee segunda de Corintios, la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 20, allí dice que porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Oiga lo que dice ahí, que todas las promesas de Dios son en Él, o sea, en Cristo, sí. Todas las promesas de Dios en Cristo son sí. Y en Él, en el mismo Señor, son el amén, por medio de nosotros, que es la iglesia, para la gloria de Dios. Allí está la respuesta al decir que muchas cosas, muchas veces las peticiones que hacemos serán una respuesta positiva. Pero ¿cuáles? ¿A qué? ¿A qué peticiones? Aquí lo dice claramente, que dice a todas las promesas de Dios. A las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. ¿Qué le quiero decir con esto? Que cuando usted le está pidiendo algo a Dios y eso que usted le está pidiendo a Dios es una promesa de Dios para usted, para la iglesia, para el pueblo del Señor, si es una promesa de Dios, entonces la respuesta de Dios será sí. En Él será que sí y en Él será el amén. Será amén. Si lo que estamos pidiendo a Dios es una promesa de Dios. ¿Y cuáles son las promesas de Dios? ¿Qué es lo que Dios ha prometido a su vida, a la iglesia en general? ¿Qué es lo que Dios ha prometido? Bueno, la Biblia nos habla de muchas promesas. Hay personas que ya han dicho el número. Hay personas que se han dedicado a buscar en la Biblia cuántas promesas hay de Dios para la iglesia, para sus hijos. Y hay infinidad de promesas. Muchas promesas de Dios que nos ha hecho a cada uno de nosotros. Entonces, si nuestra petición va encauzada a la promesa de Dios,
entonces la respuesta, allí no debe quedar duda, que la respuesta será sí, será sí, que sí. Porque todas las promesas de Dios son en Cristo que sí, y son en Él amén, por medio de nosotros, por medio de la iglesia. ¿Para qué? Para que se glorifique el nombre de Dios, porque Dios va a cumplir sus promesas. Él cumplirá su promesa. Él, todo lo que le ha prometido a usted, toda la promesa que Dios le ha hecho a la iglesia, Dios la cumplirá. ¿Qué promesa nos ha hecho a nosotros como iglesia en general, como la iglesia de Cristo? Dios nos ha prometido de que tenemos vida eterna. Esa es una promesa de Dios. Tenemos vida eterna a través de Jesús, a través del sacrificio del Señor. Tenemos salvación. Es una promesa de Dios. Tenemos salvación. Una promesa de Dios es que allá en el cielo nos espera una morada. Jesús lo dijo, que iría a prepararnos morada. Entonces esa es una promesa de Dios para la iglesia. Hay una morada que nos espera, una morada celestial. Por eso el Señor dijo que no acumulásemos tesoros en la tierra, sino que tesoros en el cielo. Eso es lo que hay que buscar, lo más valioso, porque el Señor es lo que nos tiene preparado. Nos ha prometido coronas, la corona de vida, la corona, hermanos, que Él nos dará cuando estemos en su presencia. Son promesas de Dios. Pero le estoy diciendo promesas allá, cuando ya estemos con Él. Pero también Dios ha dado promesas aquí en la tierra. Como lo dice el salmista, que no ha visto a ningún justo desamparado, y que ni su simiente mendigue pan. Esa es una promesa de Dios aquí en la tierra. Porque Dios ha prometido de que Él es nuestro proveedor. Esa es una promesa de Dios. Que no nos faltará nada. No nos faltará nada a nosotros, ni a nuestra simiente, es decir, a la familia entera, es decir, a los hijos, es decir, a nuestra familia, no le faltará nada. Porque esa es la promesa de Dios. Que no mendigaremos por pan y que estaremos siempre, o sea, se nos dará lo necesario para vivir. Esa es una promesa de Dios. Y si nosotros le estamos pidiendo a Dios por eso, para que Dios provea en nuestra familia, entonces la respuesta será sí, porque es una promesa de Dios, que estará allí la bendición del Señor. Dios ha prometido que guardará nuestra salida y guardará nuestra entrada. Entonces cuando usted ora por sus hijos para que Dios les guarde, que Dios les proteja, que Dios guarde su salida y que guarde su entrada, la respuesta será que sí, porque esa es una promesa de Dios. En el Señor Él ha dicho de que mandará a sus ángeles que acampen alrededor nuestro y que nos defenderán. Dios ha prometido que irá con nosotros, que estará a nuestro lado. Eso es lo que Dios ha prometido. Entonces cuando usted le pide a Dios que Él le acompañe en todo lo que hará, o sea, que su mano esté en favor suyo, entonces la respuesta será que sí, porque esa es una promesa de Dios, que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Solo que Jesús le dijo a los discípulos que estaría con todos, con la iglesia, todos los días hasta el final de los tiempos. Estará con nosotros el Señor. Estará a través también del Espíritu Santo. El Espíritu Santo estará con su iglesia. Es una promesa de Dios, porque el Señor Jesús se lo prometió a sus discípulos. Les dijo que les iba a preparar morada, pero que no los dejaría huérfanos, que no los dejaría solos, sino que enviaría al Consolador. Esa fue una promesa, la promesa del Espíritu Santo. Y se cumplió en la iglesia esa promesa de Dios. Entonces todas las promesas de Dios tendrán cumplimiento. No sé qué es lo que Dios le ha prometido a su vida. ¿Cuáles son las promesas de Dios? Así ya de forma personalizada, porque también Dios tiene promesas para cada uno de nosotros de forma individual. Porque de forma individual nosotros tenemos un llamado de parte de Dios. Tenemos un propósito de Dios. Todo lo tenemos.
Y ese propósito de Dios se cumplirá en nosotros de forma individual. De esa manera también Dios ha prometido darnos bendición a través de en sus promesas, también de forma individual, para que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas. ¿Cuál es el propósito de Dios para su vida? Bueno, usted lo tiene que saber muy bien. Usted conoce y sabe y ha entendido cuál es el propósito de Dios para su vida. Y de esa manera, entonces, orémosle al Señor para que Él nos bendiga y que se cumpla ese sueño de Dios para nosotros. El pensamiento de Dios que se cumpla en nuestras vidas. Lo que Dios espera de mí, que se cumpla en mi vida. Entonces, para eso hay que orarle al Señor. Y ha hecho el Señor muchas promesas para nosotros. Es probable que Dios le haya prometido a una persona que está enferma, Dios le ha prometido que la sanará. Y si Dios fue así, si Dios le prometió que le sanaría, será así. Pero si ninguna vez usted ha sentido en su corazón que Dios le ha prometido o no ha escuchado eso, pues ¿cómo podríamos decir ahí que Dios sí le prometió que fuese sanado o sanada? Porque no se ha escuchado, no ha llegado la promesa. Pero si llega la promesa de ser sanado o ser sanada, pues se cumplirá. Será así porque la palabra de Dios se cumplirá. Y Dios no es hombre para que mienta. Lo que Dios diga, eso se hará. Lo que la palabra de Dios diga, se cumplirá. Entonces, de manera que todo lo que esté bajo la voluntad de Dios y sea una promesa de Dios, la respuesta para la iglesia será el sí y en él el amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Pero ¿qué pasa con el no, con la respuesta negativa de Dios? Fíjese, en la Biblia podemos encontrar muchos ejemplos donde Dios dijo que no, pero lo dice en algunos aspectos. En primer lugar, lo dice como para poner límites. Como poner límites. Dios pondrá límites y allí dirá que no. Su respuesta será que no para poner un límite. Y muchas veces ese límite que pondrá Dios será por algún error que nosotros cometimos. Le doy un ejemplo, el caso de Moisés y la generación israelita. La generación que salió de Egipto y que estuvo en el desierto. Dios les puso un límite a esa generación y se la puso también a Moisés y también a Aarón. Y les dijo Dios que no entrarían en la tierra prometida. Allí podemos encontrar un no de Dios, una respuesta donde Dios dijo que no entrarían en la tierra prometida. Puso un límite, pero ese límite fue puesto por el error que cometió ese pueblo y que cometió también Moisés y cometió Aarón. Y Dios puso el límite y les dijo, no entrarán a la tierra prometida. Y en Hebreos, cuando se hace referencia a esto, en Hebreos dice, no entrarán en mi reposo. Así lo presenta él en Hebreos. ¿Por qué? Porque esto de la tierra prometida era para el reposo del pueblo de Dios. Y allí se explica de que ya hoy en día, en la era cristiana, en el nuevo pacto, cuando ya es la era de la iglesia, ahora nuestro reposo es el Señor Jesucristo. Que ahora ya no estamos buscando una tierra prometida, ya no estamos buscando entrar en ese reposo, sino que ya lo tenemos, ya tenemos el reposo en el Señor Jesucristo. Eso es lo que explica Hebreos, que Él es nuestro reposo. En Él podemos nosotros tener paz, en Él podemos descansar, en Él podemos pues cumplir ese propósito de Dios en nuestra vida. En el Señor Jesús, en Él lo tenemos todo, en Él está todo, está la verdad, está el camino, cómo llegar al Padre, está en el Señor Jesús. Entonces Él es nuestro reposo. Así lo explica Hebreos, haciendo referencia a que el pueblo de Israel, ellos no entraron en el reposo.
Entonces, ahí vemos un ejemplo donde Dios dijo que no para poner un límite. Ahora yo le pregunto, ¿alguna vez Dios le ha puesto un límite a usted? ¿Alguna vez Dios le ha dicho a usted, hasta aquí llegarás? ¿Alguna vez Dios le ha dicho, hasta aquí llegó esa amistad, hasta aquí llegó esa relación, hasta aquí llegó esto, bueno, y muchas otras cosas, donde Dios pondrá un límite? ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? ¿Con qué objetivo Dios va a ponernos un límite hacia algo? Porque Él sabe lo mejor para nosotros. Porque Él sabe muy bien qué es lo que nosotros necesitamos y qué es lo que nos conviene. Y cuando Dios nos ponga un límite y nos diga, hasta aquí, no entrarán allí, no llegarán, hay que hacer caso cuando Dios nos pone ese límite. Porque si no, hermanos, nos convertiremos en personas necias y no aceptaremos el límite que Dios nos puso. Y lo que queremos hacer es atravesar ese límite. Y sabes, eso de atravesar una línea o atravesar una línea, sobrepasar una línea, es el significado, oiga bien, de la palabra original que significa pecado. Así es. Pecado, su palabra original es amartilla, que significa errar al blanco, pero también significa sobrepasar una línea. Eso significa pecado, sobrepasar una línea establecida y errar al blanco. Eso significa pecado. Entonces, cuando alguien decide neciamente sobrepasar el límite que Dios le ha puesto, eso es pecado. Se sobrepasó una línea. Se sobrepasó el límite que Dios puso. Dios nos ha dicho qué es lo que no tenemos que hacer. Ahí está su palabra claramente a todas las cosas donde Dios nos ha dicho lo que no tenemos que hacer. Es decir, nos ha establecido un límite. Por ejemplo, a Adán y a Eva en el inicio, en el principio, Dios les puso un límite. Usted lo conoce, Dios les dijo que de todos los árboles, todos los frutos de cualquier árbol podían comer. Pero de ese árbol, el bien, el árbol del conocimiento, de ese árbol, pues no podían comer. No lo podían comer. Entonces allí está establecido un límite. Dios les estableció un límite a Adán y a Eva. Y Satanás, sabiendo, conociendo lo que Dios les había dicho a Adán y a Eva, conociendo eso, él con astucia se toma la forma de la serpiente y pues engaña a la mujer, haciéndole creer de que no era cierto lo que Dios les había dicho. No, les dice Satanás, no moriréis, sino que serán como Dios. Tergiversando lo que Dios había dicho. Entonces la mujer pecó y sobrepasó el límite y tomó del fruto y luego dio a su marido. Y el marido, Adán, pues conscientemente él también comió del fruto. O sea, pecó conscientemente. Entonces, allí ellos sobrepasaron el límite que Dios les había establecido. Por eso Dios, cuando dice que no, es para establecer un límite, para como trazar una línea que no hay que pasarla, no hay que sobrepasarla, sino que aceptar hasta donde Dios nos permite llegar. En el caso de Israel, como ya le mencioné, a ellos les dijo, no entrarán en la tierra prometida. Y Moisés solamente alcanzó a ver desde lejos, allí en el monte, desde lejos pudo observar la tierra. Pero eso fue lo único que pudo hacer. Pero no llegó hasta ese lugar, porque Dios lo estableció así. Entonces, la respuesta negativa o el no de Dios será para establecer límites. También el no de Dios llegará como advertencia, como una advertencia.
Para ello usted puede buscar Jeremías capítulo 42 versículo 19. Bueno, todo el capítulo 42, allí en Jeremías se habla del remanente de Israel, porque en Israel sucedió lo que es la deportación de Babilonia. Entonces ocurrió el exilio y quedó un remanente de Judá, y ese remanente se decía unos a otros, bueno, y ahora ¿dónde iremos? ¿A dónde nos iremos?, decían ellos. Y Dios les habla a través del profeta y les dice que qué es lo que tienen que hacer. Ese remanente de Judá ya había decidido irse para Egipto. Esa era la intención de los que habían quedado. Ese remanente de Judá deseaban irse a Egipto, porque allí no había nadie, allí no había enemigos, no corrían ningún riesgo. Entonces ellos querían ir allí. Y Dios les dice en el versículo 19 del capítulo 42, que Jehová habló sobre vosotros, oh remanente de Judá, no vayáis a Egipto. Sabed ciertamente que os lo aviso hoy. Entonces el Señor esas palabras que aquí se ha leído es una advertencia. Dios les está diciendo: no vayan a Egipto, no vayáis a Egipto. Y les dice: sabed ciertamente que os lo aviso. O sea, se los estoy advirtiendo, les estoy advirtiendo. Y cuando Dios advierte algo, quiere decir que si se desobedece a lo que Dios dijo, entonces luego ocurrirá pues el juicio de Dios. Vendrá juicio de Dios. Él sabrá cómo lo hará. Él sabrá qué es lo que Él hará si nosotros desobedecemos a su advertencia. Los padres siempre hacen advertencias a sus hijos. Los padres le dicen: ese compañerito que tenés no me parece una buena amistad. Te advierto. Y los padres le advierten a que se aleje, porque es posible que te pase algo malo. Quizás tú no eres el que te involucrarás en el problema, pero por estar con esas amistades, al final terminarás siendo involucrado en cualquier problema. Entonces los padres advierten a los hijos, les advierten. Al niño pequeño se le enseña a que no toque un cable de electricidad, ¿verdad? Se le enseña a muchas cosas para resguardarlo. Entonces esa es una advertencia. Siempre los padres le advertirán muchas cosas a los hijos, y comúnmente lo que sucede es que los hijos muchas veces no hacemos caso a la advertencia de los padres. ¿Y qué es lo que ocurre? De que lo que nuestro padre nos dijo, eso sucede. Así pasa como nos lo advirtieron. Y cuando ya ha sucedido, pues lo que se nos dijo, lo que se nos advirtió, entonces allí viene un castigo, lógicamente. Viene un juicio, porque se nos advirtió, se nos advirtió con tiempo, se nos dijo: no hagas, no vayáis. Eso es lo que les dice Dios al pueblo, que no fueran a Egipto. Se los advierte de que no vayan, de que no entren. Entonces Dios muchas veces también nos hablará diciéndonos que no, pero como advertencia, advirtiéndonos de algo. ¿Y cómo Dios nos lo dirá? De muchas maneras, a través de su palabra, en una predicación. Un hermano se acercó a usted y él, sin saber, llegó y le aconsejó y le dijo: no, hermano, yo creo que no debería hacer eso. No sé si alguna vez usted le ha comentado algo a alguien: fíjate, yo voy a emprender este negocio, pero ¿qué me dice usted si lo hago? Y quizás ese hermano le aconseja: yo creo que se espere el tiempo, no sea muy apresurado. Y si no se hizo caso al consejo, un buen consejo, quizás si se hacen las cosas de forma apresurada, quizás no salgan bien las cosas.
porque no se escuchó a la advertencia que se hizo. Entonces Dios también los advertirá de mucho. Nos advertirá si todo, hermano, lo que haremos en la obra, si estamos actuando bien o no, porque eso es lo que hacían los apóstoles. Los apóstoles, ellos siempre para entrar a una ciudad, ellos para ir a cualquier lugar, siempre le pedían a Dios. Siempre oraban antes de salir del lugar donde estaban. Y le preguntaban y consultaban a Dios, al Espíritu Santo, si podían ellos ir a esa ciudad, llevar el Evangelio. Y en muchas ocasiones, allí en el libro de los Hechos, usted encontrará que el mismo Pablo dijo, el Espíritu no le permitió ir a tal ciudad. El Espíritu no le permitió ir a ciertas ciudades, pero en su intención sí estaba ir a muchos lugares. Y hay algunas ciudades donde Pablo nunca llegó a ese lugar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se los impidió que fuesen. Entonces el Espíritu Santo siempre estará, hermanos, en nuestra vida advirtiéndonos qué es lo que tenemos que hacer y qué no hacer. Siempre estará el Espíritu Santo diciéndonos que si está bien lo que hacemos o no está bien. Si estamos deshonrando a Dios con nuestras acciones, será el Espíritu Santo quien nos hablará primero. Será el Espíritu de Dios. Y como le digo, también la respuesta negativa en forma de advertencia. También el no de Dios puede llegar como prohibición. Y como ejemplo de esto, lo que es la ley. La ley de Dios, la ley de Moisés, todas son prohibiciones. Todas las leyes que hay en el Pentateuco, todas son prohibiciones. Ahí usted lee, no te harás falsos dioses, no matarás, no hurtarás, no cometerás adulterio. Entonces, toda la ley de Dios va en forma de prohibición. Una ley es eso, lo que busca es prohibir algo para que no se salga de control todo, ¿verdad? Entonces, también el no de Dios va a prohibir algo. En el caso de la ley, así era. Dios prohibió muchas cosas que no se tenían que hacer. Y para ir avanzando rápidamente, para llegar a lo último, también, hermanos, en Nehemías, capítulo 13, allí Nehemías volvió a leer la ley de Dios, con lo que le estoy mencionando, volvió a leer la ley de Moisés. Dice que aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaán para que los maldijera. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. ¿Qué sucedió acá? Que el pueblo había olvidado lo que era la ley de Dios. Ellos habían olvidado todo lo que Dios decía en la ley. Todo lo que Dios había prohibido que el pueblo hiciera, ellos lo habían olvidado. Y llegó un punto donde se mezclaban los extranjeros y muchos de otras ciudades, porque el pueblo había olvidado la ley. Pero cuando llega esas reformas que Nehemías hace, cuando se reconstruye todo nuevamente, se reconstruye el nuevo templo, que las murallas y todo eso, esas reformas nuevas que se hacen, se vuelve también a la ley. Y en la ley decía de que los amonitas y los moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, dice, que no tenían que hacerlo. Esas ciudades no tenían que entrar en el templo de Dios, no tenían que entrar. ¿Por qué? Por lo que allí dice,
por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera. Y eso es lo que leímos hoy en Números, y volveremos allí, lo que leímos hoy en número 22. Entonces, ahí usted puede ver en el versículo 7 dice que los ancianos de Moab, o sea, los moabitas, los ancianos de Madián, los madianitas, con las dádivas de adivinación en su mano, y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac. Balac era el rey de Moab. Él les dijo: reposad aquí esta noche y os daré respuesta según Jehová me hablare. Entonces allí podemos ver que estas dos ciudades, Moab, ellos y los amonitas, ellos lo que querían era hacerle guerra a Israel. Querían ellos exterminarlos. Esa era la intención de estas ciudades, porque el pueblo de Israel había llegado a esa región. Entonces ellos, Balac, que era el rey, quería destruir a Israel. Y para eso mandan a llamar a este hombre, Balaam. Este hombre Balaam, bueno, se ha dicho mucho de él, y algunos opinan que era como que fuese un hechicero, dicen algunos. Otros no dicen eso, sino que opinan de que él se convirtió en un profeta. Y bueno, hay muchas posturas acerca de este hombre. En primer lugar, allí dice que llegan con dádivas de adivinación en su mano. O sea, la adivinación, eso no es algo de Dios. La adivinación es parte del ocultismo, es del espiritismo. O sea, son cuestiones de brujería, hechicería. Eso es la adivinación, con esas cosas. Llegaron a este hombre, entonces por eso se opina de que era un hombre que posiblemente hasta consultaba con los muertos, lo de ultratumba. Entonces, muchas personas opinan eso, ¿verdad? Porque él hacía eso de la adivinación. Entonces lo que ellos querían era de que este hombre maldijese a Israel, que lo maldijeran. Pero al ver luego que él dice que va a consultar a Jehová, o sea que era un hombre que sí reconocía quién era el Dios de Israel. Entonces allí como que ya entra en disputa esas posturas que le estoy mencionando. ¿Cómo es posible de que un hombre que hace la adivinación, consulta a los muertos, entonces también vaya a consultar a Jehová, ¿verdad? Entonces ahí es donde se contraponen esas posiciones. Pero aquí podemos ver que él va a consultar a Dios, va a consultar a Jehová, y él les dará la respuesta según lo que Jehová diga, según lo que Dios diga. Esa será la respuesta que les dará. Y en este punto podemos ver que este hombre estaba haciendo lo correcto, porque él va a consultar a Dios sobre lo que se hará. Más adelante, si usted sigue en la lectura del capítulo 23 y 24, ahí se desarrolla toda la historia, y encontrará usted también lo más reconocido de este hombre es cuando una asna habla, ¿verdad? Y le dice que por qué le está golpeando, que un ángel se le aparece, el ángel de Jehová, dice ahí la escritura, que se le apareció. ¿Por qué? Para detenerlo, para que él no fuese, porque esa es la respuesta que Dios le da a Balaam. Versículo 9 dice: y vino Dios a Balaam y le dijo: ¿qué varones son estos que están contigo? Y Balaam respondió a Dios: Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme: he aquí este pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra. Ven pues ahora y maldícelo, quizá podré pelear contra él y echarlo. Entonces dijo Dios a Balaam: no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Esa fue la respuesta de Dios. Le dijo a Balaam: no vayas con ellos. Y era la respuesta muy clara que Dios le dio a este hombre: que no fuera, que no vaya. Pero más abajo usted puede ver de que al final este hombre va. ¿Pero por qué va? Porque cuando él dice que Dios ha dicho que no fuera, entonces
estos mensajeros van nuevamente donde Balac y le dicen la respuesta de Balaam. Y le dicen, ofrezcan, y él ofrece más cosas, es decir, ofrece oro, ofrece bienes, para ver si de esa manera sí acepta Balaam ir donde ellos, donde Balac, y allí poder maldecir a Israel. Y podemos ver que al final este hombre, Balaam, en el versículo 21, ahí usted puede ver, así Balaam se levantó por la mañana y enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab. Entonces este hombre al final fue y desobedeció a lo que Dios le dijo que no fuese. Le dijo Dios que no fuese con ellos, pero él al final fue por lo que le iban a entregar, o sea, por la recompensa que le iban a dar. Es decir, que este hombre se llenó de ambición y él neciamente fue. Y como Dios vio que este hombre pues fue necio y al final fue, entonces dice que la ira de Dios se encendió porque él iba. Eso es lo que dice el versículo 22, que la ira de Dios se encendió porque él iba. Y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna y con él 2 criados suyos. Y el asna vio al ángel de Jehová, que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano, y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Entonces azotó Balaam al asna para hacerla volver al camino. Pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y pared al otro. Y viendo el asna al ángel de Jehová, se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam, y él volvió a azotarla. Y el ángel de Jehová puso más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y viendo el asna, el ángel de Jehová se echó debajo de Balaam, y Balaam se enojó y azotó al asna con un palo. Entonces Jehová abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaam: ¿qué te he hecho? ¿Qué me has azotado estas 3 veces? Y Balaam respondió al asna: ¿por qué te has burlado de mí? Ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. Y el asna dijo a Balaam: ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tenías hasta este día. He acostumbrado a hacerlo así contigo. Y él respondió: no, dijo. Fíjese que al ver la respuesta de este hombre estar hablando con un asna, allí no se observa de que este hombre esté admirado de que el asna esté hablando. Él no dice nada de eso. Él no se pone a pensar, bueno, ¿cómo es posible de que este animal esté hablando? Sino que, ¿qué es lo que hace? Se pone a hablar, a discutir con el animal. Y le dice que no, y da la respuesta que no. Mire, si Satanás pudo hacer hablar a una serpiente, Dios también puede hacer hablar aquí a esta asna. Entonces Dios dice que abrió la boca del asna. Dios, ¿para qué? Para hablarle a este hombre, porque él estaba tan envanecido de ir a ese lugar, pero su corazón se había llenado, hermanos, de avaricia. Él quería lo que se le había ofrecido, y al final por eso él fue y se enojó mucho, se enojó con el pobre animal. Y hasta que él ya observa que se le abren los ojos, más abajo allí usted puede leer de que Dios le abrió los ojos al hombre para que viese al ángel de Jehová. Y así es como ya él se da cuenta y dice: he pecado, no sabía de que tú estabas en el camino. Entonces podemos ver acá, hermanos, en el caso de este hombre, yo no estoy entrando en cuestiones más profundas porque hay un estudio más grande sobre esto, pero lo que yo solamente resalto es la necedad de este hombre. Eso de que Dios le había dicho que no fuera, que no fuera con esos hombres, pero él, envanecido, al final fue y nunca esperó con lo que le sucedió. Hasta ese punto llegó Dios para hablarle a este hombre. ¿Y con qué objetivo lo hizo Dios? Porque al final
como lo leímos en Nehemías, allí dice de que que los moabitas, estas ciudades, querían era que este hombre maldijese a Israel, que lo maldijera. Pero allí dice de que Dios convirtió la maldición en bendición. O sea, el objetivo de Dios era de que este hombre al final llegó de Balac, y al final llega, pero él no maldice al pueblo de Israel, sino que él lo que hace es bendecir al pueblo. Y ahí lo que Balaam le dice a estos hombres es lo que se conoce como las 5 profecías de Balaam. No sé si usted lo ha leído alguna vez, pero usted lo puede leer ahí el capítulo 23, 24, y se dará cuenta de que Balaam al final hizo 5 profecías sobre el pueblo de Israel. Y él profetiza de que será un pueblo grande. Profetiza de que el pueblo será vencedor con sus enemigos. Y bueno, y profetiza 5 veces. 5 profecías da sobre el pueblo de Israel. Porque eso que se buscaba como maldición para el pueblo se convirtió en bendición. Entonces por eso ocurrió todo esto. Por eso ocurrió esta situación del asna y todo eso, para que todo se convirtiera en bendición. Y allá en Nehemías, el pueblo, al darse cuenta de lo que habían hecho estos moabitas, entonces tomaron la decisión de expulsarlos. Y ya ellos no tenían entrada al templo de Dios. Y no tuvieron entrada, y así fue sentenciado de que no volverían a entrar al templo de Dios. Y se cumplió por lo que ellos habían hecho. Querían el mal para Israel. Pero vemos acá que un hombre aún necio al final termina profetizando y haciendo algo bueno. Sus intenciones no eran buenas. Sus intenciones pues era buscar su propio bienestar, o sea, que le entregaran lo que le habían ofrecido. Esa era su intención. Él no le importaba el pueblo de Israel ni nada de eso. O sea, que él estaba viendo por sí mismo, pero ante Dios nadie puede resistirse. Y lo que él dijo, pues fueron palabras que Dios le puso a este hombre, siendo lo que fue el hombre. Ya le he mencionado algunas cosas que se dicen de lo que él fue, un hombre así como él era. Aún así Dios usó a ese hombre para profetizar, para dar una profecía, y fueron profecías tremendas las que este hombre dio. Fueron 5. Entonces allí es donde nos preguntamos cómo es posible que Dios pueda usar al hermano tal, porque le conocemos sus errores, le conocemos sus fallas, conocemos cómo es él, y decimos cómo es que Dios pueda usar a ese hombre, cómo es que Dios puede usar a esa hermana. Si pudo usar Dios a un asna, ¿cómo no nos va a usar a nosotros que tenemos intelecto, que tenemos razonamiento, que tenemos, hermanos, el Espíritu Santo? Y seamos como seamos, Dios nos puede usar. Entonces, hermanos, cuando Dios dice que no, hay que aceptar cuando Dios dice que no. Y si lo que usted le está pidiendo es en base a las promesas de Dios, tenga por seguro que la respuesta será sí. Y será amén, porque es una promesa de Dios. Y las promesas de Dios se cumplen. Pero si Dios le ha puesto límites, si Dios le ha puesto advertencias, y si Dios le ha puesto prohibiciones, haga caso, acepte. Y no nos convirtamos como este hombre, Balaam, y que llegue el punto de que nos empiece a hablar el gato, ¿verdad? Y que nos empiece a hablar el perrito ahí de la casa o el lorito, porque no entendemos cuando Dios nos dice que no. Oremos al Señor. Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias, Señor, por la bendición que tú nos hablas a través de ella. Oh Dios, gracias por edificar a tu pueblo, gracias por, Señor, siempre hablar a nuestro corazón, siempre hablar a nuestros pensamientos y siempre advertirnos, Señor, siempre hablar a tiempo, siempre tu palabra llegará a tiempo y fuera de tiempo, siempre tú estarás allí, oh Señor, hablando a cada uno de nosotros. Señor, gracias por
lo que tú haces en medio de tu pueblo. Gracias por estas hermanas, gracias por estos hermanos que se hicieron presentes, Señor, en ese culto. Gracias porque hemos obedecido a tu palabra. Gracias, Señor, por este pueblo, por este remanente que se ha guardado fiel. Un remanente que ha vuelto a los principios bíblicos, a lo que tu palabra, Señor, nos enseña. Y siempre queremos regresar allí, oh Dios. Cuando nos perdamos, siempre tú, oh Dios, con tu cayado, tráenos nuevamente, Señor, hacia ti. Con tus cuerdas de amor, atráenos hacia ti. Si estamos actuando de forma necia, Señor, siempre ayúdanos y haznos entender, oh Dios, de que estamos equivocados para poder obedecer a ti, oh Dios. Y que también, Señor, todas esas promesas que tú le has dado a tu pueblo, estamos sabedores que se cumplirán, Señor. Señor, quizás ya pasó mucho tiempo de alguna promesa que algún hermano ha recibido, alguna hermana ha recibido, pero dale la fuerza, dale la fe, Señor, para que pueda esperar, para que pueda soportar ese proceso y que esa promesa se cumplirá en el día que tiene que cumplirse, en tu tiempo, oh Dios. Señor, todo lo que nos has prometido a tu iglesia, estamos conscientes de que se cumplirá. Esa promesa de la vida eterna, esa promesa del Espíritu Santo ya es real en nosotros. La promesa de que esa morada que nos espera, esa promesa de las bodas del Cordero, la promesa de tu regreso, Señor Jesús, de esa segunda venida, de cuando tú vendrás por tu pueblo, por tu iglesia, Señor. Son promesas que las esperamos y anhelamos que sucedan. Señor, gracias te damos hoy, te alabamos y te bendecimos tu nombre. Yo quiero hacer un llamado de parte de Dios. Si alguien quisiera decirle sí a Dios, si alguien quisiera entregar su vida al Señor Jesús por primera vez, o si quisiera reconciliarse con el Señor, quizás se ha negado muchas veces a esa invitación, muchas veces se le ha hecho el llamado, muchas veces ha escuchado la palabra de Dios, que Dios le invita a entregarse a Él. Han sido muchas veces ya. Hoy es otra oportunidad que Dios le da para que usted le pueda decir: sí, acepto al Señor Jesús en mi vida, le acepto como mi Salvador, le acepto porque me he dado cuenta de que soy pecador y que necesito salvación. Le puede decir que sí al Señor y recibirle a Él como su Salvador. El Señor Jesús está esperándole y que usted vuelva a casa. Si no lo hay, damos gracias a Dios y te alabamos, Señor, y te bendecimos. Gloria a tu nombre, Señor. Amén. Dios les bendiga, hermanos.